Hola a todos, bienvenidos a Salir del Laberinto. Hoy con un invitado de lujo, el doctor Antonio Las Heras, que es doctor en Psicología Social, magíster en Psicoanálisis, filósofo y escritor y además presidente de la Asociación Junguiana Argentina. Bueno, te doy la bienvenida, Antonio. Muchísimas gracias por conectarte. Muchísimas gracias por invitarme, por darme este espacio, por tenerme en cuenta. Muchísimas gracias por el trabajo de difusión que estás haciendo de temas que usualmente no se tratan o que si se abordan en 2, 3 minutos. Y yo comprendo que estemos en una época en que todo es breve, etcétera, pero hay temas que necesitan tiempo para poder desarrollarlo, porque si no pasa como aquello que decía Albert Einstein, el periodista que insistentemente le decía, pero la explicación de la relatividad, algo que puedan entender todos. Entonces Einstein buscaba y finalmente dice, mire, le voy a decir esto, así, le dice Einstein. Y el periodista dice, qué bueno, ahora todos entendemos. Sí, pero eso que dije no es la teoría de la relatividad. Claro. Totalmente, pero sí es tal cual que muchas veces estos temas necesitan un tiempo de elaboración, ¿no? Y de ir compartiendo distintos puntos de vista, como que tampoco se puede llegar a una conclusión tan veloz así en simplemente hablarlo en 2 o 3 minutos, ¿no? Claro. Y Tal otros cual. temas que necesitan un desarrollo, porque quizás uno hace una pregunta general, ¿qué es tal cosa? ¿Cómo se puede definir tal cosa? Y resulta que esa tal cosa hoy la estamos definiendo de una manera, pero hace 100 años se definía de otra. Totalmente. Entonces, ¿en qué contexto me estás haciendo la pregunta? Y ya ahí tenemos 20 minutos para hablar por lo menos. Tal cual, totalmente. Bueno, aprovecho ya que estás acá de invitado, esto que te comentaba recién, ahí, antes de empezar a grabar, que es que el primer video que yo subí acá a este canal, que lo titulé Jung y Freud masones, como una pregunta, Sí. justamente ahí lo hice basado y también puse el link también a tu artículo ahí en ese video, que fue, como te Sí. digo, el primero que publicé acá en este canal hace un año ya. Y justamente quería aprovechar primero para agradecerte por ese artículo y por esa investigación que venís haciendo desde hace un montón de tiempo, que creo que esclarece mucho acerca de ese tema que además a veces es difícil encontrar, ¿no? La información específica, las referencias, bueno, también ir encontrando justamente información confiable sobre estos temas, ¿no? Entonces, quería preguntarte acerca de ese tema en particular. Principalmente de Jung, aunque obviamente lo podemos hablar de Freud también, pero principalmente de Jung, según tu investigación, si él estuvo relacionado con algunas sociedades secretas o con alguna sociedad en particular, de la cual podamos mencionar y bueno, hablarlo un poco, ¿no? Sí, Carl Gustav Jung, ese genio notable que fíjate que hace poco, 26 de julio pasado, se cumplieron 149 años de su nacimiento. Todavía hoy seguimos estudiando, releyendo, preguntándonos qué quiso decir acá, a dónde nos llevó. Totalmente. Invitación que Jung hace, porque hay me parece que está en YouTube, una entrevista de un periodista de la BBC de Londres, una filmación, blanco y negro de aquella época, estoy hablando de 1950 y tantos, y Jung desencarnó en junio de 1961. Y entonces el periodista, que lo lleva muy bien en las preguntas, y un contesta tranquilo, sereno, aplomado, y en un momento le dice, bueno, y para cuando usted ya no esté en este plano, ¿qué espera? Y Jung le responde, mire, lo que espero es que no haya junguianos. Vaya Tremendo. dato, lo que Sí, espero es sí, que sí. no haya junguianos. Pero ¿por qué, profesor, dice usted eso? Porque espero que no sigan en el futuro repitiendo hasta donde yo llegué. Espero que sigan estudiando, investigando, viendo los errores que yo pude haber cometido y no me di cuenta. Fíjate qué personalidad. Por eso, Totalmente. cuando nosotros, en un solsticio de invierno de hace más de 20 años, fundamos la Asociación Junguiana Argentina, eh, nos planteábamos si poner Asociación C.G. Jung Argentina o Asociación Junguiana. Claro. Terminamos
poniendo junguiana, juramentándonos que poníamos junguiana porque eso se entiende rápido. Claro, claro. En general se dice psicología junguiana, bueno, pero Tal que cual. no íbamos a ser traidores a Jung. No somos junguianos, somos continuadores. Bárbaro. Pero claro, para poder ser continuador, tenés que conocer la versión original, la historia real Tal de cual. aquello de lo que querés continuar. Entonces, Claro. esta pregunta que vos me haces es fundamental, porque no es lo mismo una personalidad que hubiera estado abocada a la ciencia académica ortodoxa y de ahí no salgo, que alguien que entrara a través de las entonces llamadas sociedades secretas, iniciáticas, esotéricas, escuelas de sabiduría, a cuestiones que hacen a la espiritualidad, al esoterismo, a la magia blanca. Jung fue muy criticado por eso, a tal punto que le Claro. decían el mago de Zúrich, pero no el Claro. mago como algo maravilloso, sino el Sí, mago que... sí. ¿Qué psiquiatra ni psicólogo? Mago este hombre. Claro. Y Jung aprendió mucho y se abrió siempre, y esto está bien documentado, a participar de las entonces llamadas escuelas de sabiduría o sociedades secretas. La más conocida de ellas, secreta en aquella época, hoy ya no lo es la masonería. Entidad a la que también formó parte en otra logia Sigmund Freud. Para los que siguen en la historia de Sigmund Freud, fíjense que cuando él funda la Sociedad de los Miércoles, con sus discípulos, todos médicos, para formarlos en el psicoanálisis, ahí sí, en el psicoanálisis freudiano, Claro. la reunión era de tal manera, en tal horario, hablaba primero después el otro, había un orden, y en un momento determinado Freud hace algo que a los que no conocen de estas hermandades como la masonería, les llamó la atención. Le regala a cada uno de los miembros un anillo en particular para que lo usen. Es decir, los miembros fundadores de la logia. Claro. La Sociedad de los Miércoles es una logia masónica. ¿Y cómo podría Freud haber armado la misma estructura, la forma en que hablaba primero después el otro, el recién llegado, qué se le pedía? ¿Cómo puede haber copiado exactamente el cómo se trabaja en una logia masónica sin primero haber sido un maestro masón? Totalmente. Tal cual. Ahora, en el caso de Carl Gustav Jung, realmente, y Jung lo escribe en algunos de sus textos, cuando él dice, siempre he buscado no dejarme llevar por las modas científicas, académicas, y en un momento dado, en uno de los textos, pero textos no de cuando ya era un hombre mayor, Jung vivió más de 80 años, casi 86 años. Le faltó menos de un mes para Sí, sí, cumplir. sí. Mucho antes, él hasta denuncia en sus escritos, cuidado con la universidad, porque él ya veía en la Europa de aquella época, hablo de antes de la Segunda Guerra Mundial, él ya veía que la universidad se había transformado en una transmisora de conocimientos que ya estaban previamente digeridos. Claro. Y el planteo de él es no, tenemos que abrirnos otras opciones. Bueno, hasta aquí hemos llegado, pero la ciencia debe continuar, hay que abrirse. Y en ese sentido él no tuvo temor ninguno. Fíjense Claro. que se metió, voy a dar un ejemplo. Sí. Muy clarito. Primero y principal. Está dando una conferencia magistral en la Universidad de Basilea, termina la conferencia para médicos que querían seguir la parte psiquiátrica, todavía no existía la carrera de psicología. Entonces se levanta uno de los médicos alumnos que está escuchando la conferencia y dice, profesor, cuando uno tiene un paciente, no terminó la frase porque Jung, que medía como 1,90 m, era grandote, de espalda de hacer remo, gimnasia, se levantó de la silla y con el dedo,
Jung era un irónico de primera línea y le gustaba hacer esto que hoy diríamos maldades. Entonces se levanta, lo señala con el dedo índice y le dice: desde que yo dejé el Burgosli, nunca más tuve pacientes. Burgosli era el hospital psiquiátrico donde hizo su formación, donde hizo su residencia. Se produce un silencio sepulcral, porque Claro. todos conocían que Jung seguía atendiendo, llamémoslo consultantes. Claro, Entonces, claro. entonces Jung vuelve a sentarse sonriendo irónicamente y fíjense lo que dice. Ahora, si usted de lo que me quiere preguntar es de las personas que trabajan conmigo, eso sí tengo. Pacientes no tengo personas que trabajan conmigo. Esto es muy importante, porque Sí, el sí. concepto, lo digo, vos, todos los que nos están siguiendo, lo conocen esto, pero conviene subrayarlo. Paciente es la idea de que yo me entrego pacientemente, pacíficamente, a que otro se ocupe de mí. Tal cual. Muy diferente es que yo diga la gente que trabaja conmigo. Los consultantes son gente que trabaja conmigo. ¿Qué significa esto? Primero, que los dos podían crecer. Claro. Consultante y Jung podían crecer. Segundo, ¿qué le pedía Jung a la gente que trabajaba con él, a sus consultantes? Que tuvieran un cuaderno donde anotaban los sueños. Entonces, llegaban al horario de trabajar en conjunto y no, bueno, le voy a leer el sueño y a ver, doctor, ¿usted qué me puede iluminar en esto? No. Lea el sueño. Terminó de leer el sueño. Bueno, ¿y a usted qué le parece? Hable del sueño. El que tuvo el sueño hable del sueño. Claro. En todo caso, Jung señalaba algún detallecito. Obviamente, esto lo conocemos todos, ese trabajo junguiano se hace cara a cara. En Claro. el consultorio de Jung, si había algo para tirarse ahí, una especie de camilla, era porque lo iba a revisar como médico, Claro. no para atender al que trabajaba con él. Punto Claro. 1. Pero sigo para que ustedes vean las grandes diferencias de la propuesta real que hace Jung. Bueno, llega un momento que tanto el consultante que trabaja con Jung como Jung dice: este tratamiento está detenido. Este tratamiento no avanza. Entonces Jung tenía una lista. Mire, hasta acá hemos llegado. Tome esta lista, personas de mi total confianza, vea con quién puede seguir, porque acá el tratamiento se congeló. Pero la persona decía: doctor, de ninguna manera, yo tengo que seguir con usted. Entonces tengo otra lista. No es un chiste esto es historia real. Sí, sí. Tengo otra lista, tome. Pero ¿y qué hago con esta lista? Son muy buenos astrólogos. Repito, astrólogos, no astrónomos que miran con el telescopio, astrólogos. ¿Y qué hago con esto? Vaya a ver al que le parezca más confiable, hágase una carta natal y cuando tiene la carta natal, venga, que en la carta natal vamos a determinar por qué el tratamiento está detenido y ahí vamos a poder seguir. Pero la otra persona decía: no, doctor, yo quiero que esto quede entre nosotros. Bueno, tengo una tercera opción. ¿Cuál? Venga la semana que viene, vamos a consultar el I Ching. Y el I Ching nos va a decir cuál es la traba y de qué manera podemos continuar. El I Ching es el oráculo chino, un libro sapiencial que tiene como 5.000 años de antigüedad, que en realidad es un arte mántica. Claro. Es un arte, Sí. sistema de adivinación. Totalmente. Pero que Jung estaba convencido que funcionaba. ¿Por qué? Por sus conocimientos en parapsicología. Entonces, él tenía claro que en el momento que se hace la consulta, actúan unas funciones parapsicológicas que los humanos tenemos y esto, acá sí repito a Jung, lo que surge de la consulta de I Ching, Jung dice, es una radiografía, pero no una radiografía del cuerpo,
es una radiografía de la psique, de la mente, es una radiografía de lo consciente y lo inconsciente. Entonces, con esa radiografía completa de la mente, yo tengo por qué está paralizado el tratamiento y cómo hay que continuar. Ustedes se dan cuenta de dónde viene lo del mago de Zurich. Claro. Más de un colega, médico, psiquiatra y demás, escuchaba, hágase la carta natal, vamos a consultar el I Ching. Claro. Totalmente. Pero este es el mundo de Jung. Claro. Este es el universo de Jung. Entonces, para continuarlo, la verdad que es un trabajo arduo, claro. Porque además requiere una forma de vida. Claro. Fíjate otro detalle interesantísimo. Hay una carta de Emma Jung, la esposa de Carl Gustav Jung, que además no solo esposa, fue discípula, ha escrito unos libros notables sobre el arquetipo del ánima, libros que lamentablemente todavía no se han publicado en castellano. Claro. Yo tengo las ediciones en portugués de hace 40 años. En Brasil, la obra completa de Jung, de Emma Jung, Claro. está toda publicada hace muchísimo. Sí, en castellano todavía no la tenemos. Y entonces hay una carta de Emma Jung a Sigmund Freud diciéndole: acabo de ver a Carl que se ha subido al bote y se va remando a la torre. Habla de la torre de Bollingen. Sí. No sé si regresará esta noche, mañana, el fin de semana, a fin de mes o cuándo. ¿Se dan cuenta ustedes que es una vida muy especial? Claro, sí, totalmente. La esposa de Jung tenía que, a la mañana siguiente, si Carl no había regresado, hablar con la secretaria en una época que no había celular, apenas algún teléfono. Claro. Suspenda las consultas, todo, ¿y hasta cuándo? Y no sé, vamos a esperar que vuelva Carl. Y mantuvo esa familia así. Sí. Impresionante. Ahora, Jung decía, si no hago esto, no puedo hacer conmigo lo que yo propongo a los demás, que es en realidad la propuesta que hace Jung, que no es solo una psicoterapia, vengo una vez por semana, no, es una versión reducidísima de lo que plantea Jung. Lo que plantea Jung es el sendero de la individuación, que para decirlo en síntesis es que cada uno pueda transformarse en único e irrepetible, que uno pueda sacar sus esencias, ponerlas en acto y actuarlas. Pero como dice Jung, ahí sí vamos a repetirlo porque no hay otra, pero no hay forma de hacer eso si yo cada tanto no me puedo aislar. Yo necesito mi tiempo de reflexión, de meditación. Y fíjate que eso es algo que hoy, siglo XXI, el sistema materialista consumista se ha ocupado muy bien de quitarle a la gente, a la mayoría de la gente, de quitarle tiempo para sí mismo. Totalmente. Entonces, ¿cómo no va a estar frustrado, deprimido, sentirse fracasado, etcétera, etcétera? Si alguien si un pastorcito mentiroso se lo está llevando de la nariz y la persona no tiene conciencia y cree que está tomando sus propias decisiones. Totalmente. Sí, la verdad que es notorio cómo también con el paso del tiempo, tal como decías, ¿no? Uno va perdiendo de vista cómo era lo que verdaderamente hacía y transmitía a la persona, ¿no? Porque también pasa esto como mencionabas ahora, que, bueno, creo que tiene que ver inclusive con una de las cosas que quería consultarte, porque justamente en el ámbito de la psicología en general, cuando se estudia Jung, se estudia Freud, se estudian diferentes personas, justamente se los acartona muchísimo, ¿no? O sea, se dicen muchas cosas que seguramente son ciertas, ¿no? De lo que hacían, pero lo interesante también es de la parte de la que generalmente no se habla, ¿no? O sea, los detalles de vida, de prácticas, de los tiempos, de distintas cosas que hacían, y que generalmente cuando digo específicamente lo que es la universidad, ¿no? O sea, la que sea, porque en realidad es algo más de la academia en general. Y lo que quería consultarte es, ¿vos qué pensás respecto de esto? Que sería, yo a veces veo cuando se explican estos temas más ámbito académico, que a veces hay un desconocimiento de esas cosas. O sea, a veces pienso que es un desconocimiento, pero a veces pienso que no. A veces pienso que es una información que se reserva o que se prefiere no mencionar,
Me refiero, por ejemplo, a esto que mencionabas antes de ciertos aspectos de la vida de Jung, o mismo si estaba afiliado o no Freud, Jung a la masonería. Digo, estas cuestiones que directamente ni se nombran y que cuando uno se pone a investigarlo, digamos, más independientemente o por las fuentes, las vías no tan académicas, se encuentra esa información, inclusive de propias palabras de ellos. Entonces quería consultarte, justamente vos cómo lo ves esto. ¿Pensás que es algo que es hecho a conciencia, que no se transmita? ¿Es algo que es por desconocimiento? ¿Es una mezcla? ¿Vos cómo lo ves esto? Sí, lo tengo investigado, así que documentado. Por ejemplo, recuerdo hace años en una universidad privada que no se hablaba de Jung y repentinamente un profesional que tenía ahí la cátedra, creo que era de psicología general, conocido mío, logra meter el tema de Jung. Entonces estábamos tomando un café entre varios y yo le digo, che, qué bueno, ¿tenés el programa? Sí, me dice, acá está, esto es el programa completo de Psicología General y la parte específica donde se habla de Jung. Entonces leo eso y le digo, che, pero los alumnos van a entender cualquier cosa. Acá falta esto, falta lo otro, falta Claro. aquello, aunque sea una visión general, pero falta... Y con todo aplomo me mira y me dice, Antonio, llego a meter esas cosas, me sacan la cátedra, me sacan ahí, por lo menos pongo esto. A mí me da la impresión que es como si vos me pedís la llave de mi casa y yo te doy la llave, pero está partida. Entonces me olvido de decirte, mira, no va a poder entrar, es la llave de casa, pero no vas a poder entrar porque está rota, sí. Bueno, Claro. lo mismo. Entonces, digo, y esa cátedra duró años, por lo menos, porque después el profesor se jubiló, no sé qué habrá pasado, pero sí, eso lo he visto. Por eso el ámbito de Jung, al menos en la Argentina, está siempre condicionado a lugares que no sean la universidad, la academia, a grupos de estudio, Claro. a los talleres que hacemos, ciertos cursos que damos. Ahí sí, porque podemos hablar con la amplitud que corresponde. Claro. Fíjate, otro dato más de otro ejemplo que está escrito por Jung. Jung atendía en el primer piso de su casa, cuyo fondo daba al lago donde tenía el bote donde se iba remando. Sí. Y entonces Jung dice que llega la persona que trabaja con él, o sea, el consultante, y era un día lindo. Entonces le dice, mire, ¿para qué nos vamos a quedar acá? Vamos a mantener el encuentro caminando a la vera del lago. Ah, bueno, doctor, con mucho gusto. Fíjate vos ya cómo el encuadre cambió totalmente. Tal cual. Pero vamos más lejos, todo escrito por Jung. Así que no es que alguien lo contó. Jung Claro, claro. De una ocasión en especial donde van caminando y la persona que estaba con él, mientras llevaban adelante el diálogo, se agacha y saca, le llama y dice, mire doctor, esto, qué cosa rara, un caracol grande que adentro tenía caracolitos chiquititos pegados por la humedad. Y entonces Jung dice, le llamó la atención eso. Es como si me hubiera traído un sueño. Entonces hay que interpretarlo como un sueño. Entonces le pregunté por qué le traía eso. Y entonces él me dijo, bueno, este caracol con los caracolitos adentro parece y un tesoro. Y esos caracolitos tenían oro. Y bueno, y ahí sigue desarrollando. Fíjate la amplitud de la que estamos hablando. Sí, 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 impresionante. Por lo cual me parece muy bien, sinceramente, mis reflexiones me parece muy bien que sigamos trabajando el legado de Jung en los talleres, en los seminarios, en los ámbitos privados, donde podamos ser auténticamente libres, porque eso forma parte de otro de los legados que Jung nos dio. Claro. Si el sendero de individuación es que yo me transforme en único y repetible, para eso tengo que ser libre. Cosa que además cualquier búsqueda psicológica busca eso, ¿no es cierto? Claro. Ahora, totalmente. Se me ocurre que hay esto ya lo han dicho otros, así que lo que se me ocurre es ironía mía. Quiero decir que coincido con otros cuando dicen, no, mire, si quiere tomarlo a Jung como algo psicológico, usted lo está reduciendo, recortando. Jung es una verdadera antropología.
Claro. Es un concepto total. Te doy otro dato que también va a movilizar. En uno de esos diálogos que están transcriptos, los alumnos, todos médicos en aquella época, uno de los alumnos le dice a Jung, bueno, entonces si el sendero de individuación, si individuar, o sea, volverme cada vez más auténticamente yo, único, irrepetible, no ser la masa, si esto lo puedo seguir haciendo, siempre puedo evolucionar, hasta el último hálito de vida puedo seguir individuando. Y Jung, de vuelta al irónico, dice, no sé si hasta el último hálito de vida. Entonces antes que la vejez, no me malentienda, no estoy diciendo que hay que terminar de individuar antes. Lo que le estoy diciendo es que no estoy seguro que después de la muerte uno no siga individuando. Jung era un convencido, eso es Platón puro, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. El filósofo Platón. Platón lo señala bien, estamos vivos cuando perdemos el fardo de carne y ahí de vuelta estamos libres. Bueno, Claro. en Jung hay eso también, ¿eh? Claro, sí, es súper interesante. Sí, y esto, claro, se relaciona mucho con que justamente Jung hablaba él se nota en sus textos, ¿no? Que él se hace como un esfuerzo de que también tenga una especie de contexto científico como lo habla para que también sea más aceptado, ¿no? O mejor recibido por ese ámbito, ¿no? Por el ámbito más académico, pero él igualmente desde el principio que estaba súper interesado por esos temas y justamente una de las cosas que quería preguntarte era porque sé que Jung, bueno, esto que justamente mencionabas también antes de la relación de Jung con la parapsicología, que justamente Jung, que su prima era medium, que eso es algo que generalmente no se menciona, no se sabe, y que él en su primera tesis, su tesis de doctoral, justamente hablaba de los fenómenos ocultos y bueno, de estas temáticas, pero tal vez son cuestiones como hablábamos antes, ¿no? Que normalmente no se mencionan o que tal vez hay que investigarlo un poco más para ver de qué se trata. Entonces quería preguntarte justamente de eso en particular, ¿no? O sea, de la relación de Jung con los fenómenos ocultos, tal vez más por el ámbito de la parapsicología o esto que mencionabas antes, como para que también la gente un poco se entere de estas cosas que sé que normalmente no se suelen hablar, ¿no? Sí, dos cosas. Primero, sí. Lo que señalaste en tus primeras palabras cuando dijiste el trabajo que le llevó a Jung escribir ciertos libros, Sí. artículos, para que la universidad, lo académico, lo entendiera. Esa es una pregunta que le hacen en alguna oportunidad. ¿Por qué, si él dice que no tenía pacientes, que es la gente que trabaja con él, por qué en tantos artículos usaba el término paciente? Claro. Y él contesta eso, dice, porque es la única manera en que me van a entender de lo que hablo, lo que lo lean, porque no voy a estar ahí cara a cara para decirle, mire que cuando yo digo la gente que trabaja conmigo, quiero decir tal cosa, bueno, pongo paciente para que usted me entienda. Claro. Pero de vuelta a lo que decíamos Sí, al principio, me hace totalmente. acordar a la historia de Albert Einstein. Bueno, pero Claro. ahora que usted entiende, eso que entendió no es lo que yo digo. Tal cual. Bueno, así que primero eso. Buenísimo. Y luego, efectivamente, y esto es muy interesante subrayar, vos decís bien, es una parte que no se suele difundir de la historia oficial de Jung. Claro. Jung se recibe de médico muy joven, 24 años, y escribe su tesis doctoral. Y la tesis doctoral es sobre algo que estaba muy de moda en Europa de fin del siglo XIX, comienzos del XX, que es el espiritismo, la mediumnidad, que además hoy, por eso siempre el contexto, ¿no? Claro. Ahí sí hagamos metodología de investigación científica, Claro. tengamos en cuenta las variables intervinientes. Hoy hablar de espiritismo, de mediumnidad, bueno, se dice es una creencia. La escuela científica Basilio, la más conocida en la Argentina, está inscrito en el registro de cultos. Bueno, es un credo, un culto, se respeta como cualquier otro. Pero eso no es lo que lo ocupó a Jung
en Suiza, Europa, a fin del siglo XIX. El espiritismo era una posición intelectual. Los filósofos, los escritores, los políticos, las personas que tenían injerencia en las decisiones de los demás, eran todos espiritistas. Estaba muy Claro, bien visto eso. claro, claro, Aunque no pudiera explicarse bien qué fenómeno era. claro. Tanto es así que es a fin de ese siglo XIX, 1892, si no me equivoco, que se crean en Inglaterra, en Londres, una sociedad en la cual no solo participó Carl Gustav Jung, también participó Sigmund Freud, que es The Society for Psychical Research, la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, que como ustedes saben en inglés, psychic no es lo psicológico, como lo decimos en castellano, tiene que ver con eso otro que hoy llamaríamos lo parapsicológico. ¿Y para qué se crea The Society for Psychical Research? Por un grupo de médicos, biólogos, físicos, todos científicos, que buscan mostrar que esos hechos de mediumnidad no son espíritus de los muertos que se manifiestan, no son demonios, no son dioses, sino que son capacidades que los humanos vivos tenemos. El primer hito en ese sentido fue este. En ese contexto, Jung hace y aprueba su tesis de doctorado estudiando a una prima de él que, según se decía, tenía la capacidad de mediumnidad. ¿Qué significaba esto? Jung comprueba cosas que después se siguieron comprobando y que la parapsicología hoy explica, que por ejemplo, esa dama a la cual investigaba, que era su prima, cuando entraba en el llamado estado de trance, podía hablar un idioma que no conocía. Y lo podía hablar perfectamente. Se trae, supongamos que hablara francés. Sí. Hagámoslo mejor, italiano. Más alejado todavía de la vida de esta prima, que chica joven, sin demasiados estudios. Bueno, se traía a alguien que hablaba ese idioma, supongamos en italiano, y entraba en un diálogo perfecto, eran dos italianos hablando. ¿Cómo es posible esto? Si a mi prima la conocemos su historia, no ha hablado más que suizo-alemán desde que nació, ¿cómo habla este otro idioma? Y la tesis versa sobre eso. Con esa tesis se titula así, sobre la psicopatología de los fenómenos ocultos. Porque en aquella época no se hablaba de parapsicología, eso es recién 1930, Claro. algunos hablaban de metapsíquica, pero en general lo que se decía es los fenómenos ocultos. En esto, Jung no fue el único. Fíjate que yo tengo un libro publicado que se llama Sigmund Freud, Psicoanálisis y Parapsicología. Armé un libro trabajando todos los capítulos, conferencias, demás, donde Jung habla de lo oculto, Freud habla de lo oculto, pero que en realidad se refiere a esto. Por ejemplo, psicoanálisis y telepatía ya es directamente parapsicológico. Claro. Digo esto para que no parezca que en este sentido Jung era el pionero y el único de la gente Claro. que estaba en el campo de la mente humana que se ocupó de esto. No, quizás sí, Jung lo difundió más, lo estudió más, eso Claro, es verdad. claro. Pero hasta Sigmund Freud se tuvo que ocupar de eso porque era algo que estaba en boga y que Claro. a diferencia de lo que pasó después, que se transforma más en una cuestión creencial y demás, estaba en boga y era políticamente correcto estar en el ocultismo, el espiritismo. No estar en eso era como perderse una parte de la vida. Claro. Claro, súper interesante tener en cuenta eso, ¿no? El contexto y cómo era en ese momento, porque si no también pasa esto que también mencionábamos antes, ¿no? Que pasa el tiempo y uno dice, claro, hablaba de esos temas y claro, tal vez es más, tal vez al día de hoy hay un montón de estos temas que están en algún punto más naturalizados, pero tal vez no son una moda, tal vez como era en ese momento, va variando, ¿no? Como que también va Claro, modificándose. claro. Claro, Fíjate sí, cómo tanto se va modificando que
Primeramente, los llamados fenómenos ocultos, que más bien está asociado a lo esotérico, a la mediumnidad, a la magia blanca, todas estas cosas. Al cabo de un tiempo breve, empieza a hablarse de metapsíquica. Prefijo griego meta significa más allá. Es decir, lo que está más allá de lo psíquico. Porque el concepto es, estos fenómenos no son humanos. Vienen de otro lado. Será de los muertos, claro. Metapsíquica. Cuando avanza y ya ingresamos en el siglo XX, el término que se va a imponer es parapsicología, prefijo griego para, que significa al lado de lo psicológico. Y hoy, en parapsicología decimos, el ser humano está constituido por lo psíquico, lo físico, lo social y la función parapsicológica. La función parapsicológica es inherente a todos los humanos. Ahora, por una serie de situaciones psicosociales, está inhibida. Pero de eso ya se había dado cuenta hasta el mismo Freud. Claro. Bueno, pero es súper interesante, así que aprovecho también para preguntarte acerca de esto, ¿no? Porque mucha gente creo que es casi inevitable, ¿no? Que en algún momento de la vida a todos, aunque sea alguna situación, sea que nos haya pasado o que conocemos a alguien o algún contacto, aunque sea de proximidad, de algún fenómeno, evento, situación que no se puede explicar desde la razón tradicional, ¿no? Y que justamente muchas veces se podría catalogar como eventos o situaciones más relacionados a lo parapsicológico, ¿no? Entonces, tal vez preguntarte qué recomendarías o qué sugerirías para quienes tal vez, como te digo, ¿no? Tal vez alguien ya tuvo alguna experiencia o escuchó o vio algo o le comentaron alguna cuestión así, quiere comprender un poco mejor acerca de este tema, ¿no? O sea, se quiere interiorizar, entender también para diferenciar, ¿no? Cuando se puede decir, bueno, tal fue un evento que se puede catalogar de esa forma o, no sé, alguien que tal vez está queriendo decir algo que sea una mentira, ¿no? Porque también se da mucho esta cosa de, ¿será un engaño? ¿Será algo que sucedió? ¿No? ¿Cómo se podría introducir a alguien en este tema con ciertas pautas, ¿no? Así, de referencias. Bueno, hay libros, lecturas, cursos, pero para hacerlo más simple, yo digo siempre, con aplicar el pensamiento racional reflexivo alcanza. En general, los fenómenos parapsicológicos espontáneos tienen lugar cuando la persona está atravesando un estado alterado de conciencia intenso. Traigo como ejemplo algo que nos decía siempre uno de mis maestros, que fue el doctor Arnaldo Raskowski, uno de los fundadores de la Asociación Psicoanalítica Argentina, médico y psicoanalista, pero además un investigador de lo parapsicológico. Y a él le interesaba lo que llamó la relación materno-filial. Y él siempre nos decía, fíjense que he tenido muchas situaciones, casos, donde la madre me viene a decir, usted sabe que yo estaba en la ciudad de Buenos Aires, mi hijo estaba en África, yo estaba barriendo tranquila, estoy hablando de anécdotas de hace 50 años, claro. Y repentinamente siento un dolor en el pecho, suelto la escoba y digo, algo le pasó a Claudio, algo le pasó a Claudio. Horas más tarde llega un telegrama. Claudio estaba, no sé, en África. Llega un telegrama diciendo, Claudio sufrió un accidente, una cuestión en el pecho, se golpeó así, pero bueno, está internado, está bien, va a mejorar. Entonces la mujer decía Raskowski, pero doctor, ¿cómo puede ser que yo haya sentido? Bueno, claro. Hechos anestésicos de ya, pero claro. ¿Producido por qué? A ver, ¿qué probabilidad hay por azar de que esto sea casualidad? Claro. La probabilidad por azar es de 1 en 120.000 millones de millones. No, sí, ha habido una captación telepática. El doctor Raskowski nos decía, ve, la relación materno-filial es tan intensa que en el momento que usted sufre el accidente, ve en peligro su propia vida, tiene un pensamiento hacia su madre, pero no lo puede transmitir mandando un telegrama. Entonces, ahí se habilita la captación telepática,
la telepatía no tiene límites de tiempo, de distancia, de materia, y esa madre recibe el mensaje y hasta tiene el hecho senestésico en el lugar donde el hijo se golpeó. Bueno, ahora, otra cosa es, por eso me ha tocado quien dice, pues yo venía pensando en Juancito y llegué a la esquina y me lo encontré a Juancito. Bueno, pero primero analicemos por qué venía pensando usted en Juancito. Claro. Segundo, ¿qué hacía Juancito acá en la esquina? Es decir, claro. Puede haber causas que son psicológicas, no parapsicológicas. Claro, claro. Pero aplicando el sentido común, la razón, la reflexión, las variables intervinientes, uno puede discernir si un fenómeno es parapsicológico, si es psicológico. Casual no hay casualidades. Esto lo explicaba muy bien Leibniz, el famoso físico y filósofo francés. Leibniz hace más de 200 años ya decía: casualidad es el rótulo que damos a aquellas cosas cuyas causas ignoramos. El cosmos es un orden, las cosas pasan por algo. Es como cuando te hablan de destino. Y claro, fue el destino. Entonces yo les digo siempre, el destino es un resultado matemático. Claro. Todas las decisiones que tomé, más las que no tomé, igual destino, generan el destino. Dejemos de echarle la culpa a los demás, a Dios, a él. Me hago responsable. Bueno, esto también es bien de Jung. Me hago responsable, sí. Claro, y bueno, y casualmente Jung habla mucho, ¿no? del tema de la sincronicidad, también justamente por esa experiencia que se tiene, ¿no? De que justamente tal vez haya un sueño o un pensamiento, pero que después hay un evento que sucede, o sea, que hay una sincronicidad entre eso que sucede en relación a algo externo con algo que le pasaba internamente a la persona, ¿no? Y cuando eso tiene la movilización de que es una experiencia significativa, ¿no? Como que decís, uy, ¿cómo puede ser que me pasó esto, ¿no? Como esa movilización que sucede, es cuando se puede considerar una sincronicidad, ¿no? Como que no es solamente el hecho de que se combinen azarosamente situaciones, sí, sino de que también tiene que estar de alguna forma esa sensación de que está coincidiendo algo de una forma significativa, que es totalmente particular eso, ¿no? La sincronicidad, tal como lo anuncia Jung, son dos o más situaciones que no están unidas por relación causa-efecto, sino por su simbología. A mí me gusta dar siempre un ejemplo que lo voy a repetir ahora, porque si no, cuesta entenderlo. Sincronicidad es que yo voy rumbo a la parada del colectivo pensando: ¿viajo a Mendoza o no viajo a Mendoza? ¿Viajo a Mendoza? ¿Me convendrá, no me convendrá? Y voy caminando. Como hago todos los días rumbo a esa parada del colectivo, como siempre, al mismo horario. Y repentinamente el viento trae un pedazo de diario que se me adhiere al zapato. Pero qué desgracia esto, el viento. Agarro el diario, lo saco, y cuando saco ese pedazo de diario, veo que dice un título, algo, dice Mendoza. Yo estaba pensando si voy o no viajo a Mendoza, pero voy a tomar el colectivo, pero acá un pedazo de diario dice Mendoza. Eso es sincronicidad. ¿Y cuál sería la respuesta? Pues si hasta el diario me dice Mendoza, viajo. Pero no hay una relación causa-efecto. Claro. No es que para que yo decida siempre va a venir un diario y no. Claro. Dos o más cosas que no tienen una relación causa-efecto, pero sí una coincidencia en la simbología. Ahí está la respuesta. Buenísimo. Eso es sincronicidad. Claro. Sí, súper claro. Que algunos todavía nos seguimos preguntando, esto no se va a resolver por ahora, si esa sincronicidad tiene algo que ver también con una acción parapsicológica. Claro. En el ejemplo que yo doy, ¿no será que inconscientemente la persona tiene claro que tiene que viajar? Entonces, parapsicológicamente elige ese trozo de diario y psiquinéticamente lo atrae hacia sí para que algo externo le dé la confirmación que su mente, su conciencia no alcanza. Bueno, lo expongo como una posibilidad. Claro. Pero que las sincronicidades existen. Claro, totalmente. Y son señales a las que hay que prestar atención. Claro, porque
también eso creo que es una de las cosas que más me gusta también de Jung, cuando él habla de este tipo de temas, que es que va más allá de la explicación de por qué es que sucede, sino que él también va muy al hecho de, bueno, ¿y para qué me sirve esto que me sucedió? O sea, ¿qué información me está trayendo, no? Y dedicarle tiempo a entenderlo y hacer esa relación es aún inclusive, si bien obviamente que sería súper interesante entender por qué sucede a nivel de, digamos, de materialísticamente poder explicarlo, pero más allá de esa explicación que, como decías, tal vez sea difícil de explicar en este momento, está la parte de la interpretación y de la simbología, lo que esto puede representar para cada uno y ahí es donde más uno puede aprender, ¿no? Es que eso es lo fundamental. Lo otro es, vamos a buscar la razón, la causa, vamos a Claro, dar la explicación científica. Muy útil, muy interesante, muy valioso. Pero cuando la sincronicidad a mí me ocurre, yo lo que tengo que descifrar es qué mensaje hay acá. Para descifrar qué mensaje hay acá, necesito estar concentrado en las señales que me da la vida, tengo que tener tiempo, no puedo llevar una vida agitada, que no, que tengo que esto, que no me alcanza, que el otro. Yo insisto mucho en esto porque la forma de vida común, normal, aleja de todo lo que estamos proponiendo. totalmente. Entonces, aleja a la persona de sí misma y la pone en comunicación con cosas que nos son ajenas. Nos son ajenas. Entonces, claro, ¿cómo no Totalmente. vamos a estar mal? Pero cada uno de nosotros es el que tiene que reflexionar al respecto y decir, no, primero tiene que prevalecer mi salud psicofísica, social, espiritual, agrego yo, Jung lo haría también. El sentido de para qué existo, el sentido de lo trascendente. Fíjate un fenómeno muy interesante que estoy viendo en todo Occidente, a raíz del aumento de la expectativa de vida, acá en Argentina, en Europa, Estados Unidos, han Sí, empezado a publicarse una cantidad de libros, videos, cursos, talleres sobre algo que todavía no tiene nombre, porque si lo llamamos tercera edad nos queda claro, nueva vejez, entonces vejez. Bueno, hay una expectativa tal de vida, gracias al desarrollo científico y tecnológico, es verdad, una expectativa de vida tal que hace que los años de juventud ya sean un poco menos que los años de lo que antes llamábamos vejez. Bueno, entonces todos estos textos, cursos y demás lo que buscan es, bueno, a ver, cómo vivir una mejor vejez, no le llamemos vejez. Acá de lo que se trata es de algo más trascendente, es de cuál es el sentido que yo le doy a mi vida. claro. Cuando mi vida tiene un sentido y cada mañana yo me levanto diciendo, bueno, voy hacia aquel horizonte, bueno, puedo tener 60, 70, 40, 80 años cronológicos, yo tengo un horizonte. Pero para eso tengo que tener claro cuál es el sentido de mi vida, que no es vegetar, sino Claro. hacer realizaciones, concreciones. La condición humana está en la creatividad, en lo que Mm. los griegos llamaban poiesis. Todos pensamos poiesis, poesía. No, no, no. Poiesis es, el término griego poiesis es allí donde hay nada, crear algo y poner algo. Solo los humanos podemos. Y Sí, esto sí, no es un sí. problema de edades. A cualquier Claro. edad cronológica uno puede ser creador. Hay muchos ejemplos de eso. Totalmente, totalmente. Bueno, sí, como pasa muchas veces, inclusive en la historia del arte, numerosos, no sé, pintores, escritores que empezaron recién, no sé, después de los 40, después de los 50, empezaron, ¿no? Y tal vez hoy en día son de los que hablamos y nombramos siempre cuando hablamos de estos temas. Bueno, vamos a hacer un homenaje a uno de los pioneros de la difusión, el estudio, la transmisión de Jung en la Argentina, maestro mío también, el doctor Vicente Rubino, el profesor doctor Vicente Rubino. Rubino hizo también su propia torre de Bollinger. En determinado momento nos dijo, bueno, yo dejo el consultorio, dejo la cátedra, esto, lo otro, no voy a dejar de escribir, sigo leyendo, escribiendo, llámenme cuando quieran, yo dejo la ciudad de Buenos Aires y me voy a ir a las afueras de la ciudad de Córdoba, un lugar con árboles, etc. Bueno,
el doctor Rubino acaba de publicar un nuevo libro, hace 2 meses, un nuevo libro que tiene que ver justamente sobre sincronicidad. En Madrid lo acaba de publicar. Él, ya vuelvo a decir, está radicado en las afueras de la ciudad de Córdoba. Una zona boscosa, muy linda. El doctor Rubino, el 3 de marzo pasado, cumplió sus primeros 91 años de edad. Acaba de publicar su nuevo libro, lo llama por teléfono y casi te da una conferencia telefónica. Bueno, alguna dificultad para moverse, pero ahí, yo digo siempre, ven, ahí está uno Claro. que hizo y que sigue haciendo el camino Claro. de la individuación. Fundamental. La vejez no es una cuestión orgánica, la vejez es una cuestión psicológica. El Claro. cuerpo es el campo de batalla de la mente. Si mi mente está en armonía, está ocupada en ir hacia el nuevo horizonte, siempre levanta la vista en un nuevo horizonte, el cuerpo te acompaña. Ahora, no, yo ya qué voy a hacer, bueno, vos lo estás programando y el cuerpo te acompaña. Claro, sí, 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 totalmente. Y cuánto también hace falta, ¿no? Con este tipo de cuestiones, creo como introducirlo de alguna forma a lo que se enseña normalmente, ¿no? Porque cuando se habla digo, en términos de la medicina o mismo a nivel Sí. educativo, cuando se habla de estas cuestiones, nunca se habla de este tipo de cosas, ¿no? Casi siempre se habla en términos mucho más materialistas o como de elegir una profesión en el mejor de los casos, ¿no? Pero nunca este sentido, como mencionabas, ¿no? Como de propósito, de objetivos, de tener una... Sí, algo que uno lo moviliza a continuamente ir avanzando, ¿no? Avanzando en el sentido de ir realizando cuestiones nuevas, creando, ¿no? Claro, lo que pasa que una persona de cierta edad cronológica que se levanta con entusiasmo, que por ende el cuerpo lo acompaña, que tiene cosas para hacer, que sigue produciendo en lo suyo, para el mercado es una desgracia. No consume medicamentos, no necesita aparatos, no hay que estar haciéndole estudios toda la vida. Totalmente. Como negocio es un fracaso. Vos lo que necesitas son viejos enfermos, achacosos, insoportables, porque entonces hay que ponerlo en el geriátrico, tenés que poner una señora que lo cuide o esto otro, y gastar y gastar y gastar. Alguien que ya no produce, porque en general a cierta edad, por mejor que vos estés, etcétera, ya está el ejemplo que dábamos del doctor Rubino, estás produciendo tus libros, yo me voy al campo, entre los árboles, ya no necesito comprar zapatos, tengo Claro. lo que, no necesito aquello otro, uso la campera de hace 10 años que todavía está bien. Claro. El mercado es un desastre. No necesitas estar mal. Sí, Estar sí, mal, sí, estás sí. frustrado, consumís, etcétera, etcétera. Bueno, pero justamente, volviendo a lo de Jung, lo que Jung propone en ese sendero de individuación es que uno va generando una armonía. Claro. Sí, 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 Acá totalmente. voy a hacer una interrupción para hablar de algo mío. Esto tiene Sí, que por ver favor. con un libro que publiqué hace poco, que justamente tiene que ver con todo esto que estamos hablando y que Qué titulé bueno. Atrévete a vivir en plenitud. Atrévete. Buenísimo. Genial. Fíjense que tuve un debate con mi editor, porque cuando yo le digo, vamos a titular Atrévete a vivir en plenitud, mi editor me dice, pensando en favorecer la venta, yo no lo Claro. critico, pero me dice, Antonio, eso es un poco violento, atrévete, pongamos sepa cómo, aprenda. Y yo le dije, no, vamos a mantener atrévete a vivir en plenitud, porque quiero que el presunto lector desde la tapa entienda qué le transmite el escritor, el autor que soy yo. La vida es para atrevidos. Lo que plantea Jung en el principio de individuación, que es nada menos que convertirse en único y irrepetible, yo no lo tengo acá, si no les leería textual, pero Jung lo dice tan bien, porque dice, bueno, atención, porque entonces para que usted logre esto, va a tener dificultades en general con la... Está escribiendo Jung en 1938, en Sí, sí, sí. Suiza, no en Tal cual. 2024, bien. Entonces, Claro. usted va a tener problemas con la familia, con la sociedad, con los demás que esperaban otra cosa de usted, aquellos que querían... Bueno, todos esos que querían hacer de usted lo que usted no es.
Y ahí agrega una frase concreta y terrible. Jung dice, todos nacemos originales y la gran mayoría muere copias. Todos nacemos originales, la gran mayoría muere copias, hecho copias. Bueno, el principio de individuación es yo no soy copia, pero eso significa atrévete a vivir en plenitud. Claro. Es para atrevidos. No, yo no quiero estos Totalmente. problemas, yo no quiero. Bueno, entonces, ¿para qué está vivo? En serio, ¿para qué está vivo? Si la Claro. vida me levanto cada mañana, y acá casi estoy parafraseando a Jung con palabras mías, me levanto cada mañana para decir, a ver, qué dificultades, qué imprevistos, qué problemas, qué situaciones inesperadas voy a tener que resolver hoy, cosa que mientras las voy resolviendo a la noche cuando me acuesto ya soy mejor persona. Ya crecí, ya evolucioné, ya vi otras cosas. La relación con los demás, por eso insistimos mucho, porque Jung también así lo hacía. A Jung se le criticó, por ejemplo, que tenía mucha vida social, que incluso la gente que trabajaba con él, los discípulos todos se reunían, hacían cenas, pero es fundamental que yo me reúna, esta es una expresión mía la que voy a usar ahora, yo digo, es fundamental reunirnos con los que hablamos el mismo idioma. Claro. No es el idioma castellano, es los que tenemos la misma búsqueda. Tal cual. Eso es fundamental. Totalmente. El nos. Bueno, pero lo de Jung diciendo todos nacemos originales, la gran mayoría pone copias, es muy fuerte. Sí, sí, es muy fuerte, muy fuerte. Y bueno, y eso también habla de la actualidad, ¿no? También como lo mencionabas antes, ¿no? Toda la actualidad que sigue teniendo Jung y también todo lo que dejó abierto para que sigamos investigando, sigamos pensando y sigamos elaborando, ¿no? Porque también, como decías, tal vez él está hablando de cuestiones que son totalmente aplicables ahora, pero sin embargo él también estaba hablando en un contexto totalmente distinto, ahora se agregan cuestiones que no varían Claro, tal vez lo esencial, pero sí el contexto, la situación, sí, también da pie a pensar en nuevas cosas, ¿no? totalmente. Se nos ha cumplido el tiempo. Totalmente, totalmente. Bueno, podríamos seguir, yo podría seguir preguntándote así Tenemos, acá. para Para la la- próxima. Dale, Coordinemos bueno, otra con todo gusto. La verdad que me genial. siento muy cómodo, Qué bueno. y vuelvo a decir que esto que estás haciendo es muy importante Bueno, porque muchas así se gracias. tiene el tiempo necesario para la transmisión de saberes y conocimientos que requieren este tiempo. Totalmente, totalmente. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, y además, bueno, sabes, seguramente ya todos quienes nos están escuchando saben que pueden encontrar también en tu página web, te pueden escuchar en la radio diferentes días de la semana, ¿no? Distintos Mi programas página también. web es www.antoniolaceras.com. En antoniolaceras.com están todas las investigaciones que estamos haciendo, los libros, todo. Y las redes sociales también para que se sumen en antoniolaceras.com. Perfecto. Vamos a anotar, igual lo voy a anotar todo también acá en la información del video, así que pueden ingresar. Excelente. El Genial. Instagram, El Instagram. alaceras con el número 1, alaceras 1. Claro que sí. Perfecto, espectacular. Luminoso abrazo. Bueno, Luminoso muchísimas abrazo gracias, para todos Antonio, y y cada bueno, un uno. placer. Y bueno, ya nos estaremos encontrando en algún otro momento más adelante. Claro que sí. Bueno, mil gracias de nuevo y saludos a todos que estuvieron escuchándonos y viéndonos y nos vemos en un próximo video acá en Salir del Laberinto.